Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Luis Lazo. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de legislación laboral en el Perú. De acuerdo al curso de legislación e institución laboral, nuestro profesor, el licenciado Ángel Acuña Castilla, y estamos en el Instituto Antenor Luego en el mes de noviembre de 2018. Ahora, el tema de la legislación laboral, hablar de legislación es un tema bastante amplio y bastante general, pero para entrar en sintonía con lo que quiero después comentarles, hay que tener en cuenta unos primeros conceptos, como por ejemplo lo que es legislación. Legislación o ley tiene el mismo significado, que es un término que se relaciona a acuerdos que se dan entre dos partes. Por ejemplo, una ley o una legislación son los acuerdos que están estrictamente normados entre el Estado y lo que somos miembros del Estado o los ciudadanos de un país, el cual está regido o comandado por un Estado. Ahora, la legislación es importante. Todas las repúblicas, o reinos, monarquías o imperios tienen una legislación, porque sin legislación, sin normativa, sin reglamento, no se podría hacer nada. Para todo hay reglamento, incluso aquí para estudiar, tránsito, etc. Ahora, en el mundo del tema ya del derecho, o lo que es la legislación, hay dos estilos que se marcan bastante. Pero se podría decir que hay dos estilos más todavía. Por ejemplo, tenemos lo que es la ley civil y la ley común, o lo que le llaman en inglés el common law y el civil law. Ahora, ¿por qué es importante tocar este tema? Porque, por ejemplo, cuando uno está en un caso legal aquí en Perú, uno puede pensar que el juez puede tomar una determinación, o una decisión, una sentencia. Pero si este mismo caso se trasladase a otro país como Estados Unidos o Gran Bretaña, de repente el caso es el mismo, se hace el registro del mismo, las audiencias, todo tiene la misma característica, pero la sentencia puede ser distinta. ¿Por qué? Porque hay dos formas principales de cómo interpretar la ley. Por ejemplo, nosotros aquí en el Perú, al igual que casi todos los países de Sudamérica, excepto por la Guyana, admitimos lo que es la ley civil, o el civil law, o el derecho romano. ¿Por qué? Como dice el nombre, heredado del antiguo Imperio Romano, que después fue sufriendo modificaciones. Pero ¿qué sucede? A partir de la Edad Media, siglo XV, XVI, XVII, hubo un país, aparte de España, que estaba marcando la hora, por decirlo así. ¿Qué país era? Gran Bretaña. Justamente el país que después también ayudó a las colonias latinoamericanas a obtener su independencia. Ahora, Gran Bretaña tenía que diferenciarse de los demás países en su legislación. ¿Por qué? Porque ellos siempre tenían que procurar, si afrontaban algún caso internacional, procurar ganar. Y esa es también una de sus estrategias para que Gran Bretaña, hoy en día, a pesar de que haya grandes superpotencias como China o Estados Unidos, Gran Bretaña no ha perdido ese estatus en el cual todavía está, el de ser uno de los países potencia del mundo. Entonces Gran Bretaña, fiel a sus costumbres, fiel a la forma de ver de su propia gente, ellos interpretan la ley de otra forma. Por ejemplo, ellos tienen lo que es el common law o el civil law. A ver, un caso práctico, este conjunto de normas se ciñen más a lo tradicional. Por ejemplo, si uno ha podido ver una película, no sé, de William Wallace, Corazón Valiente, o el caso de Robin Hood, se ve bastante el contacto que hay tanto del reinado con el pueblo. Entonces, por ejemplo, si había algún juicio que al pueblo le tocaba estar como tribuna, lo que el pueblo determinara, el rey o la reina lo iba a respetar. Pero en nuestro caso no es así, porque aquí, por ejemplo, tenemos jueces, igual allá. Si alguien ha podido leer de repente la obra Oliver Twist, o ha podido ver la obra de Los Miserables, qué pasó con Jean Valjean cuando lo sentencian, ahí se ve que el acusado está frente a un jurado. Ahí es un juez compuesto con dos jueces secundarios más. Pero para el otro lado está el que lo acusa. Ahora, ¿qué sucede en el caso de la ley civil o de la legislación inglesa o anglosajona, como también le llaman? En este caso, cuando el juez no es el que da la sentencia, sino es un jurado adicional, lo que llaman la tribuna. Ellos son los que dicen, no, el acusado no ha podido defender lo indefendible, está mal, es culpable. Y después simplemente dice, ya, si ese tribunal ha determinado que el acusado es culpable, entonces es culpable. Pero en nuestro caso, en nuestra legislación al estilo romano, ¿quién es el que dicta la sentencia? ¿Quién es el que radica la condena o la liberación de un acusado? Es el juez. Entonces aquí el juez sí tiene una participación directa.
en contraste con lo que pasa en los países de habla inglesa. Ahora, como les decía, hay dos estilos adicionales, lo que le llaman el bijurídico, como es en este caso de países del sur de África. Tenemos a Sudáfrica, a Botswana, a Lesoto. ¿Por qué? Entonces, como ellos han sido colonias inglesas, pero ellos ya antes habían tenido influencia del derecho romano, cuando ya se han independizado, cuando ya son estados libres, han adoptado por tomar ambas posiciones. Es decir, hay localidades en Sudáfrica donde la legislación o el juicio se puede dar de acuerdo al estilo inglés, en el cual, como le dije, el juez no determina o no sentencia, sino que es un agente indirecto. Pero hay otros lugares en ese mismo país en el cual el derecho se toma al estilo romano, que como ven, todos los países que están de color azul son los que han adoptado en la actualidad. Tenemos Perú, Brasil, todo el resto de Sudamérica, México, menos Estados Unidos o Canadá. Ellos todavía adoptan el antiguo sistema anglosajón. Por eso también que ellos tienen ciertas diferencias con nosotros. Por ejemplo, Estados Unidos está compuesto de 52 estados. Cada uno de esos estados respetan la Constitución en general, pero cada uno de esos estados adopta sus propias normativas también. Lo que es válido, por ejemplo, en el estado de Arizona no será válido en Illinois o en Idaho, etc. Ahora, por ejemplo, esto también hace que Estados Unidos se mantenga al margen de algunas cosas. ¿Han escuchado hablar de la Corte Internacional o la Corte Interamericana de Justicia? Ya, la Corte Interamericana de Justicia está firmado por todos los países que tienen o adoptan el derecho al estilo romano, menos por Estados Unidos. Por ejemplo, en la Corte Interamericana, cuando se hizo el Pacto de San José, está prohibido que un país adopte la pena de muerte. El Perú también firmó ese acuerdo, pero ¿quién no lo firmó? Estados Unidos. Por eso que todavía en Estados Unidos existe la condena a muerte, existe la pena de muerte. Y tenemos otro estilo que es la ley musulmana, que es bien parecido al tema de la ley civil. ¿Por qué? Porque se basa en las tradiciones. Pero ellos, aparte de las tradiciones, de las costumbres, toman bastante lo que es parte de su religión, que es el Islam. El Islam, si queremos tener una visión general, tiene ciertos matices que lo asemejan bastante al judaísmo y al cristianismo primitivo. No tanto al cristianismo que vemos ahora en los últimos siglos, ya más modernizado con el movimiento católico de parte interna y con el movimiento protestante. Pero entonces la ley musulmana adopta bastante los principios que están en el Islam, cuyo libro sagrado es el Corán. Entonces, por ejemplo, en el Corán hay leyes que son drásticas, hay otras leyes que son más suaves, más benignas, pero por ejemplo ellos también en algunos puntos, en algunas regiones de países como Libia, Marruecos, Arabia Saudita, Yemen, Somalia, Irán, Afganistán, Siria, ellos toman parte de la legislación que ellos tenían mucho antes de que existiera el Islam. ¿Cuál fue? Lo que surgió en Mesopotamia, que era el Código de Hammurabi. Entonces, ¿qué es lo principal del Código de Hammurabi? El ojo por ojo, diente por diente. Por ejemplo, un caso breve. En Irán, a una señorita que estaba estudiando en la universidad, que su pareja no quería que estudie, que no avanzase, la señorita viajó a Londres. Pero ¿qué pasa? El enamorado del pata estaba bastante obsesionado con ella. La buscó hasta Londres y cuando ella un día estaba saliendo de sus estudios le tiró ácido y le malogró la cara para siempre. Y le dejó ciega de un ojo y el otro ojo con el 50% de visión. Entonces, ¿qué pasó? Este caso sucedió en Gran Bretaña, pero en Irán la legislación le dice que así un ciudadano cometa delito en otro país tiene que afrontar un juicio aquí adentro. Al hombre lo arrestaron, lo extraditaron acá a Irán, a la señorita también tuvieron que llevarla aquí y el juicio se realizó aquí dentro del país. La sentencia, ojo por ojo, diente por diente, si él te dejó ciego, tú le vas a dejar ciega. Entonces al hombre en la sentencia lo echaron en una camilla, lo amarraron los brazos y la señorita con un ácido le echó sobre un ojo. Claro, no fue sobre un ojo y medio, pero sobre un ojo y lo dejó ciego. Entonces son diferentes formas que el mundo tiene para interpretar la ley. Es bastante un tema de interpretación. Ahora, el derecho laboral, ya entrando a nuestro curso, es bastante basado en el derecho social. Es una rama del derecho en general, pero que se enfoca en los estatutos o normativas que abarca el sector laboral. Porque aparte hay otra legislación, hay derecho civil, hay derecho penal, etc. Ahora, para el derecho laboral, nosotros o toda la comunidad en realidad
que está trabajando, toda la población económicamente activa, la población económicamente no activa, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que existen organismos a nivel internacional que se encargan de ver el tema del trabajo. Uno de ellos es la Organización Internacional del Trabajo, que al otro año va a cumplir también 90 años, o 100 años. Este organismo se encarga de proponer leyes, de proteger o de velar por la seguridad y la integridad de todo obrero o trabajador a nivel mundial. Ahora, esta organización surgió luego de la Primera Guerra Mundial y con el surgimiento de las Naciones Unidas, más de 120 países adicionales firmaron y reconocieron a esta entidad. Por eso hay casos aislados que existen que, por ejemplo, si a un trabajador no se le reconoce algún derecho, ha estado por un juicio, la Corte Suprema no le reconoció su derecho, ha fallado a favor de, no sé, de su empleador. Luego ha ido al Tribunal Constitucional, también ha fallado a favor de su empleador. Ha ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también ha fallado a favor del empleador. Como último recurso le tocaría ir a las Naciones Unidas, a la Corte o al sistema que está dentro de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora es una entidad tripartita compuesta por representantes de gobierno. El Perú, en las Naciones Unidas, tiene un representante a nivel laboral y que está dentro de esa Organización Internacional del Trabajo. También hay representantes de sindicatos. Ahorita, o hasta hace unos años, había bastante movimiento de parte de Bolivia, Nicaragua, Guatemala y Venezuela. Por medio de sus sindicatos tenían bastante presencia aquí en la OIT. Y también de parte de los empleadores. Habrán algunas empresas transnacionales o un conglomerado de empresas que contratan o tienen representantes que también están dentro de esta entidad y son reconocidos. Como les decía, va a cumplir 100 años y esta organización en el año 69 recibió el Premio Nobel de la Paz por promover la equidad y la protección hacia los trabajadores. Ahora, en el caso peruano, nosotros tenemos organismos también internos, como es el caso del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, cuyas abreviaturas son el MTPE, y que es un órgano del Estado peruano en la rama de empleo y su sede está aquí en la avenida Talavera en Lima, Perú. Ahora, la SUNAFIL, que fue creada hace unos 10 años aproximadamente, que es una entidad pública mediante la cual el Estado y el Ministerio de Trabajo ejercen lo que es labores o trabajo de supervisión. Van a las empresas y supervisan si se está cumpliendo con toda la normativa laboral de protección y de respeto al empleado y a su vez también si el empleado está cumpliendo con las obligaciones que tiene. La Constitución, la ley de leyes, la Carta Magna, como se llama, es el conjunto de normas sobre los cuales se van a basar ya normas adicionales como leyes, decretos supremos, decretos legislativos, decretos de urgencia. Se les invita a leer la Constitución del Perú, que es de 1993. Ahora, con el tema de regímenes laborales, existen algunos como son el régimen general de la pequeña empresa o MIPE, régimen de la microempresa y modalidad formativa juvenil. Ahora, este tema donde se puede encontrar más información en la SUNAT, tanto en su página web como en los libros electrónicos que ellos publican cada 6 meses o cada año. Ahora, hay temas que suceden cuando estamos en el derecho laboral, como este tema del despido. Pero de acuerdo al Estado peruano, al marco legal que tenemos, existen categorías de despido, como es el justificado, el arbitrario, lo que es nulo, o la nulidad del despido, y el despido indirecto. Ahora, sobre el tema de la informalidad, ¿qué tanta informalidad existe en nuestro país? Y es lo que nos marca el último censo, que es del 70%. Como pueden ver, esta evolución ha ido dándose de esta forma. Ha ido disminuyendo el índice de informalidad, hace 10 años era casi el 80%, pero todavía hay muchísimo por hacer. Problemas laborales típicos. Por ejemplo, se le hizo una entrevista en el diario Gestión al señor Patrioni, que es un experto en derecho laboral, y es lo que decía, ¿no? Principales problemas que tenemos los trabajadores en el Perú. Por ejemplo, es el pago de las horas extras. Como nos explicaba el profesor hace unos minutos, si es menos de 3 horas, es un pago del 25% de la remuneración diaria, o si son mayor a 3 horas, la cantidad de horas extras que ejerces, ya tendría que darse un pago del 35%. Pero ¿qué sucede? Muchas veces eso no se reconoce. Como decía también el profesor, el horario de trabajo debería ser de 8 a 4, pero ¿qué sucede? Muchas empresas estandarizan el horario de 8 a 6, o de 8 a 6 y media. Pero incluso
de repente en el caso del supermercado, y tenemos aquí un compañero que ha estado también ahí trabajando, me contaba de que él entraba a trabajar a las 2 de la tarde y su horario era de 2 a 10, ahí están las 8 horas. Pero una vez que pasaba las 10 de la noche tenía que quedarse una hora y media más, pues tenía que ayudar a acomodar las góndolas, transportar los productos, etcétera. Y eso no le reconocían, solamente su horario de 8 a 10. Entonces, este es un problema que sucede bastante en nuestro país. Otro problema está relacionado con las vacaciones. Muchas veces, como decía el profesor, ¿no? Siempre es importante que uno vaya contabilizando cuántos días de vacaciones le corresponden, porque si uno no lo contabiliza, difícilmente la empresa lo va a reconocer, a menos que sea una empresa seria y que no quiera ningún tipo de problema y cumpla con las normas. Pero de no ser así, no te van a reconocer tus vacaciones. Otra cosa, se suma a la práctica de algunas empresas que contratan trabajadores mediante los recibos por honorarios. Sucede un caso de que una empresa busca de repente que alguien se dedique a llevar documentos, a llevar documentos o a ayudar a una secretaria. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Trabajo de 1 mes, 2 meses, se te va a dar recibo por honorario. Esa persona trabaja 1 mes, 2 meses, pero después en la empresa dice, ¿sabes qué? Me gustaría que estés varios meses más, pero no hay contrato, se mantiene la modalidad del ROH. ¿Y qué cosa sucede con el recibo por honorario? Es que si te siguen pagando así, no estás en planilla, no accedes a beneficios, no accedes a seguro, no accedes a CTS, etc. Otra cosa, sobre el tema de la seguridad y la salud del trabajo. Otro problema es la existencia de trabajadores en planillas de la empresa cuyos ingresos son abonados parcialmente en la planilla y otra mitad fuera de ella. A veces son situaciones que en las empresas se dan para que cuando vaya la SUNAT y les pidan la rendición de cuentas, cuánto se está pagando a los trabajadores, se presente un número distinto a lo que se les paga en realidad. Otra cosa, los contratos temporales. Por ejemplo, tenía el caso de un compañero, bueno, está aquí presente, pues no vamos a dar su nombre, que me comentaba que cada 3 meses le hacían renovar un contrato. Ahora, ¿por qué no? Y estuvo trabajando ahí como 2 o 3 años en la empresa. ¿Por qué no le hicieron un contrato de 1 año y después le hicieron una renovación de 1 año más? ¿Por qué cada 3 meses? Porque hacer contratos temporales también hay ciertas restricciones en el tema de acceso a seguro o a bonificaciones. Entonces la empresa utilizaba esta modalidad para no estar pagando esos adicionales. Ahora, el tema de los contratados o trabajadores con discapacidad física. Hay una ley que dice que cada empresa tiene que tener por lo menos el 3% de trabajadores con discapacidad. Pero muchas veces esto no se cumple. Por ejemplo, eso la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, lo estuvo supervisando y presentaron un informe al finalizar el año pasado. Y el Ministerio de Trabajo tuvo que lanzar un comunicado a todas las empresas a nivel nacional que no estaban cumpliendo con la ley de permitir el 3% de trabajadores con discapacidad dentro de sus empresas y que si no lo hacían en un plazo de 4 o 5 meses y la SUNAFIL constataba eso, iban a recibir una multa bastante perjudicial en el parte económico. Otro problema está con las prácticas profesionales. Deberíamos prestar atención porque mucho de lo que estamos acabando aquí todavía no han hecho ninguna hora de práctica. Entonces, este es un detalle importante. En el tema de las prácticas profesionales, muchas veces las empresas cuando te hacen trabajar, pero no hay un pago, no hay una obligación de parte de ellos de realizarte un pago. Y aún persisten empleados que perciben sueldos menores a la canasta básica. Hay lugares donde, por ejemplo, puedes trabajar 6 horas, es medio tiempo, o sea, se debería considerar con el salario mínimo vital. Pero ¿qué sucede? Las empresas dicen, no, si es medio tiempo, te vamos a pagar la mitad del salario mínimo vital. Si es 930, te terminarán pagando 465 soles, nada más. Y otro problema es la informalidad, como decía, el 70% de personas, que afecta a 2,5 millones de peruanos. Mientras este país tenga bastante informalidad, no vamos a poder avanzar. Y esto de la informalidad viene de todas partes. Tenemos que hacer incluso una culpa y entender de que la informalidad viene desde todos los ámbitos, no solamente en el ámbito laboral, que no se reconozcan o que esté trabajando en una empresa no reconocida o que no tiene todas las instrucciones, sino también las cosas que uno hace, o por ejemplo cuando estás en el tránsito y te pasa la luz roja, el policía te detiene y en medio de tus papeles le están metiendo 50 soles, el policía te acepta, todas esas cosas generan informalidad. El comercio ambulatorio en exceso, sin regulación,
Y muchas veces no les regulan la municipalidad, ¿por qué? Porque les conviene que esos ambulantes le den sus votos a la hora de las elecciones. Pero una vez que pasa eso, en épocas navideñas, fiestas patrias, les están cobrando cupos, y si no pagan los cupos los están asesinando. Y no pueden reclamar nada porque son trabajadores informales. ¿Ven todas esas cosas que genera la informalidad, toda esa maraña de problemas, causas y efectos que nos genera y que nos hace daño como país? Finalmente quiero mostrarles dos videos para que puedan ilustrarse más acerca de la legislación laboral.